claras de este tema. Algo de esto vimos el martes a la nochecita, cuando hablamos del delta V de mezcla, y habíamos llegado a la expresión de las magnitudes de mezclado, justamente pensándolo por analogía con el delta V de mezcla, que era lo que habíamos desarrollado el martes. Las magnitudes de esta de mezcla a las que nos vamos a referir son los cambios que se producen en las distintas propiedades extensivas que ya conocemos cuando se mezclan componentes puros o sustancias puras para formar una solución. Hablado del delta V de mezcla, que va a ser la diferencia entre el volumen que tenga la solución, que lo vamos a representar como V, y el volumen que tiene los componentes puros o las sustancias puras que van a ser parte de la solución. Esto lo vamos a, digamos, de esta manera lo definimos, y cuando lo trabajamos un poco el otro día, llegamos a que lo podíamos calcular como la sumatoria, teniendo un término por cada uno de los componentes, del producto de la cantidad de moles de cada componente que tenemos por la diferencia entre el volumen molar parcial de ese componente en la solución menos el volumen molar del componente puro. Y entonces, a partir de esta ecuación que la tomamos como modelo, por analogía pudimos ir escribiendo el resto de las expresiones para los cálculos del delta H de mezcla, del delta S de mezcla y del delta G de mezcla. Al punto de que cuando llegamos al delta G de mezcla y nos quedaba esta expresión, dijimos, pero parate, acá nosotros ya conocemos esto y tiene un nombre particular, porque así como veníamos definiendo estas propiedades molares parciales, ya habíamos definido el martes a la mañana el potencial químico que, digamos, justamente se relacionaba con la energía libre molar parcial. Y como era una magnitud tan importante, tenía nombre propio, y por eso es que esta expresión la escribimos nuevamente, del potencial químico. Esto es a modo de introducción y de vincularlo con lo que fuimos viendo el martes. ¿Dudas con esto? No, pero bueno. Bueno, entonces, acá vamos a ver un videíto, como un GIF, que nos va a representar la mezcla de dos sustancias. Si nosotros tenemos en este sistema cerrado, rígido, a temperatura y presión constante, y tenemos ahí dos sustancias representadas cada una de ellas con los circulitos grises y bordó. Ahí tenemos una foto. Pero si lo dejamos evolucionar, ¿qué creen que va a pasar? Se van a mezclar. Se van a mezclar. Se van a mezclar. Y ya que estamos, ¿se van a mezclar de qué forma? Me refiero reversible, espontáneo. Exactamente. Y bueno, ustedes creo que ya se lo imaginan, pero si lo soltamos y lo dejamos, forma irreversible. Le puede llegar un tiempo al proceso, hasta que están completamente mezclados, mezclar de forma irreversible o espontánea. Bien. Entonces ahora vamos a ver si lo comprobamos o lo relacionamos con las magnitudes que planteamos hace un ratito. Vamos a ver que las mezclas que nos vamos a ir encontrando en la vida, no solo en físico-química, las podemos clasificar según su estado de agregación. Vamos a ver mezclas gaseosas, que van a ser justamente mezclas de gases o de vapores. Vamos a ver mezclas líquidas, que pueden ser sólidos, líquidos o gases disueltos en líquidos. Y gas, que van a ser sólidos, líquidos o gases disueltos en sólidos. Vamos a empezar a trabajar con las mezclas gaseosas, particularmente con las mezclas gaseosas ideales. Vieron que siempre empezamos de lo ideal, y bueno, vamos a ir viendo después cómo lo vamos aproximando a la realidad.
Las mezclas de gases ideales, ¿qué tienen que cumplir? Primero, a nivel molecular, ¿se acuerdan que para que un gas sea ideal, tenía que pasar dos cosas? Uno, que las moléculas sean puntuales, y eso justamente va referido a que es que no ocupan un volumen, las moléculas, y que no tienen interacciones con las otras moléculas, es decir, que no hay interacciones intermoleculares. ¿Se acuerdan de eso de química general? Sí, profe. Por otra parte, fenomenológicamente, es decir, las ecuaciones que van a servir para tratar estos gases ideales, van a ser, primero, la ley de los gases ideales, que ya la conocemos, y otra que me parece que también la conocemos, que es la ley de Dalton. Que la ley de Dalton, ¿se acuerda cómo era? O sea, está escrita, pero ¿se acuerdan qué significaba cada cosa ahí? Sí. ¿No era que la presión parcial es igual a la presión total por la fracción molar? Bien, la presión parcial de cada gas va a ser igual a la presión total que tiene el sistema por la fracción molar de ese componente del que estábamos hablando. Muy bien. Vamos a ver ahora cuál va a ser la expresión del potencial químico de los componentes de una mezcla de gases ideales. Entonces vamos a empezar ahí con una foto de un sistema que está compuesto por un gas azul. Ese gas está confinado en un recipiente a presión y temperatura constante. Va a tener un determinado potencial químico. Visto el martes que el potencial químico se va a relacionar con la presión y con la temperatura. Así que eso lo tenemos que tener definido. También habíamos visto cuál era la expresión que nos vinculaba el potencial químico de un gas con su presión. Y que teníamos esta expresión logarítmica. Justamente vamos a ver entonces que el potencial químico del gas, azul o gas I puro, con el potencial químico cerito, que se acuerdan que era lo que significaba. El componente puro, ¿verdad? No. Era del componente puro, sí, pero ¿qué particularidad tenían? ¿Se acuerdan que el otro día partíamos de una integral, integrábamos entre Era una atmósfera. Exactamente, eso nos está diciendo que es a una atmósfera. Este es el potencial químico de este gas azul a una atmósfera. Y este es el potencial químico de este gas azul a la presión a la que está. Todo esto que está escrito acá es para el gas azul puro. Y entonces... Profe. Sí. ¿El cero no indica nada sobre la temperatura? ¿Tampoco? No, ya, digamos, es como una pregunta bastante común, porque me parece que en química general lo era 25 grados, ¿cierto? Claro, sí, sí. Bueno, ahora no, es que sea una atmósfera, pero justamente por eso, esto como para hacernos acordar, es decir, es el potencial químico del gas azul que depende de la T, y en particular este cerito se refiere que es a una atmósfera, sí. Porque ok, gracias. Nos lo vamos a ir encontrando y vamos a ver que el cerito es que indica una atmósfera únicamente. Entonces, tenemos esta otra parte, que es el RT logaritmo de la presión de ese gas que está puro. A este sistema le vamos a agregar, en algún lado, una membrana que es solamente permeable a ese gas. Quiere decir, el gas la puede atravesar, pero ningún otro. Y el gas se va a seguir comportando como hasta ahora, no le afecta en nada. Pero le vamos a agregar algo más. Ahora le vamos a agregar otro gas, el gas rojo. Y lo vamos a dejar que se mueva. Que como esa membrana solamente era permeable al gas azul, y no al gas rojo, el gas rojo lo puse de un solo lado, en un solo compartimento, entonces queda confinado de ese lado. La pregunta
es, ¿qué ocurre con el gas azul? ¿Lo afecta en alguna manera la presencia de ese gas rojo? Y no ¿Le deberían, cambia algo? Va a haber más presión de ese lado. claro, no deberían de buscar a ir más a la izquierda los del gas ideal. Bueno, eso que dicen, hay un experimento hecho y empíricamente se encontró que la presencia del gas rojo al gas azul no le afecta para nada. Que la presión del gas azul de los dos lados sigue siendo la misma, ¿sí? Lo ignora completamente el gas azul y el gas rojo. O sea que vos en un compartimento puede tener dos zonas con dos presiones distintas. Exactamente, con dos presiones totales distintas, sí, tal cual. O sea, lo que se mantiene igual de los dos lados, parcial de cada uno de los gases. Sí, exactamente. Eso fue un experimento que se hizo con hidrógeno y nitrógeno, con una membrana de paladio que dejaba pasar al hidrógeno. Y se comprobó empíricamente eso, tal cual. Entonces, la cuestión es que ahora tenemos mezcla de gases acá a la derecha, gas azul solo a la izquierda. Tenemos entonces que ahora el gas azul del lado derecho tiene una presión parcial, porque ahora la presión del gas de ese lado es una presión parcial, no es igual a la presión total. Parcial del gas azul acá a la derecha es igual a la presión que tiene el gas azul a la izquierda. A su vez, que eso es lo que tenemos escrito acá, ¿sí? Nosotros vimos de la última clase que para que ese sistema esté en equilibrio, ¿qué tenía que pasar? Teníamos que tener que el potencial químico de un componente, las fases en las que se encontrara, tenía que ser el mismo. Y ahora tengo un componente azul, el gas azul a la izquierda, el gas azul a la derecha, equilibrio tiene que ser que el potencial químico del gas azul de los dos lados tiene que ser igual. El potencial químico del gas azul en este compartimento llamamos mu sub i. Del gas azul de este lado lo llamamos mu sub i puro, expresión. A su vez, habíamos dicho que empíricamente se había encontrado la igualdad de las presiones del gas azul de los dos lados, y también habíamos recordado que se cumple la ley de Dalton, quiere decir que en este compartimento la presión del gas azul parcial iba a ser igual a la presión total que hay en este compartimento por la fracción molar que tiene el gas azul de este lado. ¿Se nota? Sí, profe. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos esta igualdad de los potenciales químicos, desarrollar un poquito la igualdad. ¿Qué significa eso? Ahora, nosotros ya sabíamos que el químico de I puro tenía esta expresión. Ya la habíamos visto hace un ratito. Donde ahora dice potencial químico de I puro, reemplazamos por toda esta expresión y además hacemos otra cosa. Donde decía presión de I puro, lo reemplazamos por su igual, fíjense, que es la presión del gas azul en la mezcla. Es lo mismo que era que la presión del gas azul puro. Ustedes me van parando si hay algo que no se entiende, algún pasito que no queda claro, ¿sí? Sí, profe. Profe, Ahora entonces, me estoy Dale. perdiendo. PI sería la presión en la mezcla. la presión del gas azul en la mezcla. Sí, Sí. La P total de la mezcla es P. bien. Y PI puro es la presión del gas azul acá, que es igual que PI. Bien. ¿Sí? Sí. Por eso acá, donde decía PI puro, pusimos PI. Y ahora el pasito que hacemos es que donde dice PI, nos acordamos de la ley de Dalton
y cambiamos y ponemos presión total por fracción molar del componente I, es decir, del gas azul, ¿sí? Como que vas reemplazando con las igualdades. Como en el equilibrio todo Exactamente. igual. Tal cual. Partimos de dos cosas. Empírico, entonces de que se observó que la presión del gas azul de los dos lados es igual, y de este pedacito que es la ley de Dalton. Y por otro lado partimos de esto que es teórico, de decir, bueno, se tiene que cumplir que los potenciales químicos del gas azul de los dos lados tiene que ser el mismo. Entonces empezamos a juntar todo. A partir de esta igualdad que estamos planteando de los potenciales químicos, donde dice potencial químico de I puro, por su expresión. Y donde decía potencial químico, presión de I puro, reemplazamos por su igual, que es la presión parcial del gas azul en la mezcla. Pues reemplazamos ahí por la ley de Dalton. Sería en esta expresión, mezclamos, para llegar hasta acá, mezclamos esto, esto y esto. Son diferentes formas de escribir una ecuación, ¿o no? Está diciendo lo mismo. Exactamente. Lo que pasa es que ahora nos va a permitir desarrollarlo un poquito más y llegar a lo que queremos llegar. Pero tal cual, es ir combinando para ir cambiando la forma de expresar esa ecuación. Tal cual, exactamente. Bien, entonces, desarrollamos un poquito esto, que es justamente por propiedades del logaritmo y distribuimos el RT, llegamos a esta expresión que tenemos acá. Y por último, decimos, bueno, todo esto que está acá, y le vamos a poner un nombre. Y ese nombre va a ser potencial químico asterisco. Y esto va a ser una propiedad que depende tanto de la presión como de la temperatura. Y fíjense que ¿qué es lo que significa este potencial químico asterisco? Revisemos un poco esta ecuación. La clase pasada vimos que el potencial químico de un gas era igual al potencial químico cerito más RT logaritmo de su presión. Quiere decir que esta expresión es la expresión del potencial químico de un gas. De un gas, ¿qué gas es? ¿A cuál gas nos referimos? Ideal. Ideal. Ideal, perfecto. ¿Y a qué presión? Una atmósfera. Una atmósfera, porque fíjense que La presión total de la mezcla. exactamente, esta P que está acá es la presión total de la mezcla. Quiere decir que todo esto que tenemos acá, que lo vamos a llamar potencial químico asterisco, es el potencial químico que tendría el gas azul a la misma temperatura que estaba de este sistema, pero si estuviera solito, igual a la presión total que hay acá en la mezcla. ¿Se nota? ¿Podés repetir, Pero, profe? Sí, ahí va de vuelta. Es el potencial químico de algo que no tenemos acá. Es el potencial químico del gas azul a la temperatura de este sistema a una presión igual a la total de la mezcla. ¿Pero para quién? Para el gas azul puro. Pero, profe, ¿no era que no se molestaban los gases entre ellos? Entonces, ¿no sería lo mismo? A ver, cuando yo les digo que es como que no se molestan, es porque mantiene la misma presión de los dos lados, ¿sí? Al estar en equilibrio mantiene la presión parcial igual de los dos lados de la membrana. Esto que tenemos acá es una forma de expresarlo y nos va a servir para lo que va a venir después. Esto es, digamos,
el potencial químico de una situación que no estamos viendo acá. Es el potencial químico del gas azul si el gas azul estuviera sometido a una presión total igual que esta. Es decir, bolitas rojas hubiésemos tenido también bolitas azules. Por supuesto que si acá hubiésemos metido bolitas azules, esto no estaba como estaba, no quedaba todo apretujado de este lado, el gas azul no hubiese pasado eso. Pero si hubiésemos tenido una presión total igual a la que tiene el compartimento de la mezcla, el químico de ese gas azul hubiese sido este que tenemos con el potencial químico asterisco. Profe, ¿sería el potencial químico que tendría del lado derecho? No, porque del lado derecho, ¿qué potencial químico tengo? Este. Del gas acá no es la total, la del gas azul. Es la PI. Ahora, capaz, vamos a ver, miren, esto venía con otra cosa, a lo mejor les sirve un poquito más lo que viene acá, ¿eh? Es hipotético. Tal cual. Pero dejemos todas estas ecuaciones que vienen y a lo mejor ahora se entiende mejor. Imaginémonos ahora otro sistema, distinto. A lo mejor con este se entiende más claro. Gas azul, gas rojo, gas verde. Ya no se mueven más, no se mueven en el dibujito. Tienen, cada uno, por supuesto, son gases, su presión y demás. En este sistema, los tenemos, estas barreras que ya no dejan pasar a nadie, las tenemos ubicadas de tal manera que la presión y la temperatura de todos los gases es la misma. ¿Sí? O sea, tenemos gas azul puro, gas rojo puro, gas verde puro, y ubicamos las barreras de forma de que la temperatura y la presión en todos lados sea la misma. ¿Se nota? Sí, profe. Sí. Bien. Esto, cada uno de esos gases va a tener un potencial químico. Vamos a llamarlo potencial químico 1 al del gas azul, potencial químico 2 al del gas rojo, y potencial químico 3 al del gas verde. Asterisquito, ¿por qué? Porque justo, digamos, era este potencial químico del que veníamos hablando, que es a una determinada presión, a temperatura. Y si calculamos la energía libre total del sistema, ¿cómo tendríamos que hacer? Ir sumando el potencial químico de cada uno de los componentes multiplicado por su número de moles. Propiedad extensiva. ¿Se nota eso? Sí, profe. Bien. Ahora entonces, ¿qué hacemos? Sacamos las barreras. O sea, hacemos lo que teníamos en ese primer GIF. Lo dejamos que se mezcle. Ya no vamos a llamar más potencial químico asterisco a cada uno de estos, porque estamos en una situación diferente. Ahora se van a llamar potencial químico a secas, le vamos a poner ese nombre. Y fíjense que como teníamos que todos estos gases estaban a la misma presión y a la misma temperatura al principio, ¿cuál es la presión y la temperatura final de este sistema? La inicial. Es igual a la inicial. ¿Se nota esto? No tuvimos cambio de volumen, esto no se calentó, no hay reacción, no hay nada extraño. Sencillamente los mezclamos, todo tenía la misma presión y la misma temperatura, llegamos a un sistema que tiene la misma presión y la misma temperatura. ¿Alguna duda con eso? Eso es fundamental. Pero el volumen cambió, ¿no, profe? O sea, No, cambió. no, o sea, El volumen en el que está cada gas cambió. claro, eso sí, pero el volumen total del sistema no. No, ok. Sí, eso sí, el volumen de cada gas cambió, no cambió el volumen del sistema global. Y, de la misma manera, no cambió la presión total, pero ¿qué cambió? Las parciales. Las parciales. Ahora cada gas tiene una presión más baja que la que tenía al principio. Y entre las tres presiones parciales
suman la presión total del sistema, que es la misma que tenía cada uno de ellos acá. ¿Se nota? Profe, pero en el ejemplo que diste al principio, ¿no era, digamos, que un gas no influía al otro? Claro, la presencia no lo incide, y fíjense que de hecho acá es como que teníamos un gas, lo podemos pensar que este gas estaba en un volumen chiquitito, y entonces ahora su presión parcial es más baja. La presión total, si uno pone un manómetro, la presión total, ahí sí, es la suma de cada una de las presiones, ¿sí? Pero cada uno de los gases se maneja justamente con su propia presión parcial. ¿Se nota? Sí, sí. ¿Seguro? Sí, sí, ahora se entendió, digamos, pero me había quedado la duda de lo que habías comentado, digamos, al principio. Bien, entonces, cada uno tiene su presión parcial, que va a ir de la mano con la cantidad de moles que hay, que eso es lo que dice Dalton, pero la suma de todas las presiones va a ser igual a la presión total. Y esa presión total que tenemos acá es la misma que tenía cada uno de esos gases al principio. En este proceso, que es otro diferente que el que habíamos visto en la otra diapo, que si nosotros tenemos gases puros y sin modificación de presión total y de temperatura, cuando se genera esa mezcla, vemos que cambia la presión parcial de cada uno de los gases. Entonces, estamos tratando de encontrar una fórmula que vincule eso del tema del cambio que estamos viendo ahora. De ahí que, de esta manera, al potencial químico asterisco, el potencial químico que tiene cada uno de estos gases, puro a la presión total que tiene inicial y que tiene la mezcla, ¿sí? Pero como si estuviera puro a esa presión. Y de la expresión que llegamos entonces en la diapo anterior, volvemos, llegamos entonces que a esto lo denominábamos potencial químico asterisco, y nos queda esta otra parte que es más RT logaritmo de fracción molar. ¿Y qué es la fracción molar? La fracción molar que tiene en este caso el gas azul. Entonces, esta expresión que es a la que habíamos llegado, es la que retomamos acá, y vemos que el potencial químico, entonces, del gas azul, seguimos con el tema del gas azul, se va a relacionar el potencial químico del gas azul en la mezcla. Se va a relacionar con el potencial químico que tendría el gas azul puro a una determinada temperatura y a una presión que es igual a la presión total de la mezcla. Más RT, logaritmo de la fracción molar que tiene el gas azul en esa mezcla. Entonces, ¿qué vemos? Que cuando tenemos una mezcla, la fracción molar que tiene el componente en la mezcla es mayor que entre qué y qué lo vamos a encontrar. 0 y 1. Sí, ¿no? Exactamente. Y si hacemos el logaritmo de un valor que está entre 0 y 1, ¿cómo nos va a dar? Negativo. 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 Bien, quiere decir que en realidad acá tenemos una suma, pero lo que estamos haciendo es restar algo, ¿sí? O sea, le estamos sumando un valor negativo. Con lo cual, ¿qué vemos? Que si nosotros tenemos un gas puro a una determinada presión y a una determinada temperatura, y a esa misma temperatura y presión total lo mezclamos, vemos que el potencial químico va a bajar. ¿Por qué? Porque le estamos sumando un término negativo. Y entonces acá es que venía, y nosotros ahora tenemos los gases a una determinada presión y temperatura globales, y le sacamos esas barreritas y lo dejamos que se mueva a la misma presión y temperatura total, va a cambiar su potencial químico. ¿Y cómo va a cambiar ese potencial químico? Va a disminuir.
si pasamos del potencial químico 1 asterisco al potencial químico 1 a secas, que sería este, vemos que este valor es menor que este otro. ¿Ahora sí se entiende un poco mejor? Sí, ahora sí. Bien. Y el hecho de que disminuya el potencial químico, ¿qué quería decir? ¿Qué pasaba? Un potencial químico alto y un potencial químico bajo. ¿Qué iba a hacer la sustancia? Se iba a desplazar hacia ese estado. Iba a ir a donde tuviera menor potencial químico. Quiere decir que se va a mezclar. Y además, no solo que iba a ir a eso, sino que eso, ese proceso, esa transferencia, iba a ser espontánea, iba a ser irreversible. Y ahí es donde entonces volvemos a ver que esto que nos habíamos dado cuenta de solo mirarlo, vemos también que es que estamos viendo que disminuye el potencial químico, con lo cual ya nos vamos dando cuenta que es un proceso espontáneo. Y además, ¿por qué? Porque vemos también que se cumple todo el tiempo de que teníamos un sistema cerrado, que la presión y la temperatura eran constantes, o sea, se están cumpliendo esas condiciones que teníamos implícitas para poder trabajar tanto con energía libre como con potencial químico. ¿Vamos? ¿O quedó alguna duda? No, profe. Sin problema, ¿eh? Profe, yo tengo Profe. una duda. Dale. La presión total de la mezcla, dijiste que es igual a la presión individual de cada uno en el sistema 1, sería, donde están Sí. separados. Sí, tal cual. O sea, de cada uno. Sí. O sea que entre 1, 2 y 3, cuando están separados, tienen la misma presión. Sí, tal cual. Gracias. Imagínense que, no sé, lo tenemos 2 atmósferas, 2 atmósferas, 2 atmósferas, soltamos y la presión total es 2 atmósferas. Lo que va a pasar es que la presión parcial de cada uno va a ser menor, y entre las 3 van a sumar 2 atmósferas. Profe. Bien, había otra chica que quería preguntar. Sí, yo, profe, pero era justo la misma pregunta que hizo la chica Buenísimo. recién. Bien, bueno. Entonces ahora vamos a calcular el delta G de mezcla. Y el delta G de mezcla, teníamos la fórmula, que es con la que empezamos la clase. Vieron que hay días porque yo no se las puse, porque estaban repetidas, entonces no les quería hacer imprimir tantas cosas. Pero para el delta G de mezcla tenemos esta expresión, que era la sumatoria del producto entre el número de moles de cada componente y la diferencia entre los potenciales químicos. El potencial químico del gas en la mezcla y el potencial químico del gas puro. Y entonces ahí, donde dice potencial químico del gas en la mezcla, ¿qué hacemos? Escribimos esa expresión que acabamos de obtener. Y que está buenísimo que justo nos encontramos que tenemos lo mismo. Uno sumando, el otro restando. Así que los podemos anular. Con lo cual, fíjense que nos va a quedar una expresión un poquito más sencilla. Y además vamos a hacer otra cosa. Fíjense que acá tenemos el número de moles de cada uno de los gases. Vamos a multiplicar y dividir por el número de moles totales. Quiere decir que multiplico por n y divido por n. Es como no hacer nada, es como multiplicar por 1. Si hacemos eso, fíjense, esto que está acá, ¿cuánto vale? La fracción molar. La fracción molar. Bien, la fracción molar de ese componente. Así que ahora, acá escribimos fracción molar y n, r y t, este n era el número total, o sea que es un valor constante, lo sacamos todo afuera de la sumatoria. Y llegamos entonces a una expresión que nos permite calcular el delta G de mezcla para una mezcla de gases ideales. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Pregunto, ¿cuánto dijimos que valía el logaritmo de la fracción molar? Negativo.
negativo. Siempre Bien. negativo. Quiere decir que tenemos un valor negativo, que lo multiplicamos por un valor positivo, y por supuesto que este producto nos va a dar negativo, y sumamos un montón de valores negativos, porque tenemos esta sumatoria que vamos entonces a tener un término por cada uno de los componentes que tengamos en la mezcla. Sumamos todos esos valores negativos por la T en Kelvin, por R y por N. Con lo cual tenemos un producto de un valor positivo por todo esto que era negativo. Quiere decir que vemos que el delta G de mezcla nos va a dar un valor negativo. Ya lo habíamos visto de otras maneras. Ya nos habíamos dado cuenta que la mezcla era espontánea, que disminuía el potencial químico, y ahora lo vemos de esta otra forma. Con lo cual llegamos entonces a que el delta G de mezcla es negativo y coincidimos con todas las formas en las que lo habíamos pensado, y entonces va de la mano con que estas mezclas que se realizan de gases ideales a presión y temperatura constante son mezclas espontáneas. ¿Comentario hasta acá? No, profe. Bien. Bueno, vamos entonces ahora a calcular todo lo demás. ¿Llegamos hasta acá? Vamos a calcular el delta S de mezcla. ¿Qué opinan ustedes? A ver si ya se imaginan qué va a pasar con el delta S de mezcla. ¿Qué signo creen que va a tener? Va a ser mayor que 0. Mayor a 0. Bien. Que aumenta el desorden. Exactamente, aumenta el desorden. Entonces ya nos imaginamos que tiene que ser algo positivo. Bien. Para calcularlo, nos vamos a acordar de que teníamos, que sabíamos que la derivada parcial de G respecto de la temperatura a presión constante valía menos S. Bueno, esta es una adaptación de esa igualdad que ya conocíamos, con lo cual sabemos que para calcular el delta S de mezcla, lo que vamos a tener que hacer es obtener la derivada, la función que acabamos de obtener respecto de la temperatura a presión constante y cambiarle el signo. Así que ahora, si miramos esta expresión, ¿se acuerdan que si nosotros pensamos que la variable es la temperatura, que es respecto de la cual queremos derivar, ¿qué es lo que tenemos? Todos valores constantes multiplicando a la temperatura. Nada que nos queda. Todo lo que no es temperatura, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sería como una derivada parcial. Claro, sería como decir, si yo tengo que derivar A por X, y la variable es X, la derivada de eso me queda A. Tenemos que cambiar el signo. ¿Se acuerdan que era que teníamos que obtener la derivada y cambiarle el signo? Así que esta es la expresión que nos queda para el delta S de mezcla. Fíjense que así como habíamos pensado antes que esto eran valores negativos y los sumábamos y nos iba a dar todo negativo, nos va a dar negativo, pero como le cambiamos el signo, al final ahí vemos que el delta S de mezcla nos va a dar valores positivos, que era lo que habíamos ya considerado al principio. Me parece que hay alguien que quiere preguntar algo. Yo, profe. No entendí por qué planteaste así el delta S de la mezcla. Porque la forma que nos iba a venir bien de calcularlo es, digamos, ¿no entendés la fórmula? ¿O por qué elegimos esto para calcularlo? Claro, ¿por qué usamos el delta G de la mezcla para calcular el delta S? Porque, ¿se acuerdan de la derivada parcial de G respecto de T, que era menos S? Era de las derivadas fundamentales. Ah, sí. Sería eso escrito distinto, ¿sí? Fíjate que acá el menos ya lo acomodamos de este otro lado, y bueno, ahora es un delta G y por eso es un delta S. ¿Sí? A lo mejor acá lo que no escribí es como la original, que la original entonces era el G respecto de T a P constante, que es menos S.
Es partiendo de esto. Ah, perfecto. Gracias. Bien. ¿Alguna otra consulta? Bueno. ¿Cómo vamos a hacer para calcular el delta H? Todo el tiempo vieron que este proceso de mezcla siempre hicimos hincapié en que lo hacíamos a temperatura constante. Si hay algo que no cambiábamos era la temperatura. Así que podemos usar esta fórmula, en la que el delta G es igual al delta H menos T delta S. A partir de ahí el delta H. Y ya que conocemos el delta G y el delta S, fíjense que acá tenemos T por delta S más el delta G, que era la fórmula que obtuvimos hace un ratito. Y si miramos bien esto, exactamente lo mismo, solamente que con signo diferente. Con lo cual, se nos anula y nos queda que el delta H de mezcla vale 0. ¿Se nota eso? Sí, profe. ¿Y qué Profe. les parece? Sí. Esto es solo para gases ideales, ¿no? Esto es solo para gases ideales, sí. ¿Por qué lo preguntaba? Porque quizá tenía que ver con que como la temperatura era constante, el delta H era 0. Ah, claro. Mira, fíjense que ustedes incluso hicieron una mezcla. Va, no la hicieron ustedes, pero hicieron como que la hicieron. En el práctico, ustedes mezclaron, ¿se acuerdan que calculaban el calor de dilución? Ustedes mezclaron agua con ácido y veían, calculaban un delta H de mezcla, ¿sí? Vemos que podría haber existido un valor distinto de 0. Acá estamos en gases ideales y por eso entonces obtenemos este valor. ¿Y con qué se va a relacionar que el delta H de mezcla valga 0? ¿Qué mide el cambio en la entalpía? La entalpía se va a relacionar, o digamos, mismo el calor, condiciones que ustedes tengan en una mezcla, en un sistema. Pero justamente en el gas ideal partíamos de decir que como son gases ideales, no tienen interacciones. No va a tener interacción ni con otra de su mismo tipo, ni con otra de otro tipo. Con lo cual, como no hay interacciones, cuando mezclamos, no cambia la entalpía del sistema. ¿Sí? Vamos ahora a ver el delta B. De la misma forma, o de manera análoga, en la que para calcular el delta S de mezcla nos acordamos de la derivada fundamental, ahora para calcular el delta B de mezcla nos acordamos de la otra derivada fundamental de G, que es la derivada de G respecto de la presión. ¿Y cómo era? La derivada de G respecto de la presión a temperatura constante era igual al volumen. Bueno, nosotros ahora vamos a plantear entonces que la derivada del delta G de mezcla respecto de la presión a temperatura constante va a ser igual al delta B de mezcla. Y nos fijamos cuál era la función del delta G de mezcla y vemos la presión ahí en algún lado. Es decir, G, el delta G de mezcla, ¿es una función de la presión? No, de la temperatura. Exacto, no depende de la presión. Es una constante si lo miro desde el punto de vista de la presión. Con lo cual, la derivada esta nos va a dar 0. Quiere decir que G no depende de la presión, el delta G, ¿no? El delta G de mezcla. La presión, por lo tanto, cuando
lo derivamos respecto de la presión, nos va a dar 0, delta B de mezcla nos da 0. Era relacionado con lo que vimos en la clase anterior, que habíamos visto que podía haber delta B de mezclas distintos de 0. Relacionábamos con que cuando hacíamos una mezcla, los volúmenes iniciales y finales no fueran los mismos. Las moléculas se acomodan diferente, tienen distintas interacciones, la estructura espacial es distinta, pero el hecho de que sean gases ideales, habíamos dicho que eran moléculas puntuales, que no tenían interacciones, esto que hablamos también de que un gas como que ni se entera que está el otro. Entonces, todo eso hace que no nos afecte la mezcla, o la mezcla no incida sobre el volumen del sistema. Con lo cual ahí llegamos también entonces que el delta B de mezcla vale 0. ¿Dudas? Bueno. Esto era lo que habíamos visto el otro día. Y esto entonces vemos que el volumen molar parcial y el volumen molar van a valer lo mismo. Bueno, acá tenemos como un resumen de lo que fuimos encontrando para mezcla de gases ideales. Lo podemos representar tanto al delta G, al delta S y al delta H de mezcla como una función de la fracción molar, porque vemos que en todos los casos depende de la fracción molar. Y lo que vemos es que a medida que va aumentando la fracción molar en una mezcla binaria, lo estamos pensando, que aumenta el valor absoluto del logaritmo de la fracción molar, y entonces vamos a ir viendo que la entropía es cada vez más grande, que aumenta la fracción molar de uno de los dos componentes hasta un máximo, y después disminuye. Eso incide también sobre el valor del delta G de mezcla. Y que el delta H de mezcla permanece constante igual a 0 para cualquier composición que tengamos de mezcla. Entonces, ¿qué vemos? Que si mezclamos dos gases ideales, vemos que hay un máximo para el delta S y un mínimo para el delta G cuando la fracción molar vale 0,5. Quiere decir cuando tenemos la misma cantidad de cada uno de los gases, ¿sí? Que es también intuitivo darse cuenta que es como la mayor mezcla posible de dos gases. ¿Preguntas? No, profe. Bien, volvemos entonces a las expresiones que teníamos, y ahora entonces le agregamos un poco la interpretación, de lo que fuimos viendo a lo largo del desarrollo, que para los gases ideales obtuvimos entonces el delta B de mezcla y el delta H de mezcla, la expresión inicial ya la conocíamos, pero que vamos a relacionarlos con los cambios energéticos y estructurales al formarse la mezcla, es decir, a las fuerzas intermoleculares que tengamos. Y que el delta S de mezcla y el delta G de mezcla, además de estos cambios, podrían haber estructurales y en las siempre van a tener el de entropía debido al desorden que se genera. Entonces, más allá de que podría no haber cambios estructurales o cambios energéticos por las interacciones, el delta S de mezcla va a tener un valor positivo debido a ese desorden que se genera. Y eso va a incidir sobre el delta G de mezcla, ese desorden va a incidir sobre el delta G de mezcla, que nos va a hacer entonces que ese valor sea negativo. Por eso es que, aunque tengamos gases ideales y no veamos interacciones y no veamos cambios estructurales, tenemos valores de delta S de mezcla y de delta G de mezcla diferentes a 0. ¿Se nota? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a hacer un ejercicito
para ir practicando esto que aprendimos. Nos pregunta si es espontánea la mezcla de 2 moles de hidrógeno con 1 mol de helio a 0 grados y 1 atmósfera. Bueno, fíjense que acá, cuando leemos esto, tenemos varias palabras que tenemos que prestarle atención. Primero, nos pregunta si hay algo que es espontáneo. Para saber si hay algo, si un proceso es espontáneo, ¿qué forma tenemos de calcularlo? Con el delta G. Bien, con el delta G, si se cumplen qué condiciones. Presión y temperatura constante, sistema cerrado y trabajo neto cero. Perfecto, de paso practicamos para el parcial. Bien, ¿se cumple todo eso? Sí. Se cumple. Y si no, ¿qué otra cosa podíamos calcular? El delta S. El delta S del universo. Bien, y ahí nos sirve siempre. Todo esto es de paso para practicar, ¿eh? Bueno, ¿se animan a calcular entonces el delta G para esta mezcla? Fíjense que además, el delta G para una mezcla de gases ideales. Entonces la pregunta sería, ¿el hidrógeno y el helio son gases ideales? Bueno, obvio, en la vida no hay nada ideal, pero es de lo más ideal que podemos encontrar. Entonces lo vamos a considerar gases ideales, ¿sí? Así que vamos a suponer que esto que nos está dando de datos son gases ideales, nos aclara que la presión y la temperatura son constantes, podemos calcular el delta G, tenemos la fórmula, así que veamos cómo hacemos. Los dejo ahora trabajar un ratito ustedes. ¿Calcularon? Creo. Yo estoy en eso. A ver. ¿Está en eso? Ah, bueno, los dejo. Profe, en el número de moles, el número de moles totales, ¿no? El número de moles totales. Entonces no. Bueno, ¿vieron? Para eso son estos ejercicios, porque esas dudas, uno ve la fórmula y le parece que lo entiende, y cuando ve el ejercicio ya se da cuenta que había otras cosas que no había tenido en cuenta. Puede ser que un número alto, alto en valor absoluto. A ver, mira, yo encima, me olvidé el cuaderno abajo, no lo tengo acá anotado, y no tengo la Sí, calculadora. a mí me dio un número alto en valor absoluto. Menos 1048,5. Bien, ¿a todo el mundo le dio eso? 1043 me dio a mí. 1042,6. Pero menos 1000. ¿En qué unidades lo hicieron? A ver. En calorías. Bien, perfecto. Ahí, esperen que yo también hago la cuenta. Encima tengo el celular, no me llevo ni bien. Ah, acá está el logaritmo. Sí, me dio lo mismo a mí también. Buenísimo, ahí está. Recording has stopped. Oh, se cortó la grabación otra vez. Bueno, mientras ustedes terminan esto, venimos con unos problemas con Jitsi. Bueno, entonces llegamos a que eran menos 1400 y pico calorías. Menos 1042, por ahí. Menos 1042, perdón, ahí está. Bien, entonces, les dio ese valor activo, con lo cual comprobamos una vez más que la mezcla esta era realmente espontánea. ¿Sí? Ahora, ¿es un proceso conducido entrópica o entálpicamente? Esta pregunta, ¿qué quiere decir? La culpa a la entropía. Lo que tenés que pensar es que hacemos para el delta G, para procesos isotérmicos, que es delta G igual a delta H menos T delta S, es términos es el que está contribuyendo a que el delta G sea negativo. ¿Sí? ¿O es el menos T por delta S? El menos T por delta S. Bien. Cero. Esto, el delta H vale 0 y el menos T por delta S nos queda exactamente igual al valor que ustedes acaban de calcular. Ahí vemos que es pura exclusivamente que esta mezcla es espontánea.
esto también era como una excusa para ir empezando a pensar que los procesos espontáneos van a tener una componente entrópica y una componente entálpica. Y que a veces, como en este caso es puramente debido a la parte entrópica, hay otras veces que vamos a tener contribuciones de los dos términos. Así que bueno, vemos que es espontánea por culpa de la entropía. ¿Alguna duda que haya surgido con esto o que quedado de este primer de la clase? Profe, la justificación de eso, de que un proceso es conducido entrópica o entálpicamente, es justificando con la fórmula. Con la fórmula. Es decir, del delta G igual al delta H menos delta S, es el menos T por delta S, es lo que me aporta negativo en este caso, y el delta H nada. Debe haber sido que ustedes tuvieron algo que sea negativo, o los dos y un positivo, y ahí todo colabora en que el proceso sea espontáneo. Van a ver, digamos, se van a ir encontrando, vamos a ir, ¿no? Distintos procesos con distintas combinaciones de distribuciones entrópicas y entálpicas.